Vamos a los conceptos de continuidad. Bien. Definición. Definición. Una función es continua en x sub 0 que pertenece al dominio de la función. Es una definición, digamos, relacionada a epsilon, a delta, como en los límites, ¿no? Si para todo epsilon positivo, ¿no?, mayor que 0, existe un delta también mayor que 0, tal que esa diferencia de f de x menos el límite en x sub 0, o el valor de la función en x sub 0, es menor que el epsilon, ¿no? Siempre que x pertenezca al dominio de la función y la diferencia de x y x sub 0 pues sea menor que delta, ¿no? Tenemos acá, como se ven en los gráficos, ¿no?, la función f, que es ascendente o también puede ser descendente, ¿no? Asciende hacia la derecha, desciende hacia la derecha, ¿no?, en la otra figura. De tal manera que vemos una línea continua, una línea continua es una función, ¿no? Si le trazamos una vertical, podríamos decir que es una función, además, y podemos verificar pues que no hay ningún hueco, ¿no?, ningún vacío a lo largo de este dominio entre x sub 0 menos delta hasta x sub 0 más delta, ¿no? La continuidad de f en el punto x sub 0 aborda dos casos, ¿no?, que son posibles de ocurrir. Cuando x sub 0 es punto de acumulación del dominio de la función f, y cuando x sub 0 no es punto de acumulación. Cuando x sub 0 es punto de acumulación del dominio de la función, entonces la función f es continua en x sub 0, ¿no? X sub 0, punto de acumulación. Es decir, le trazo una vecindad y aborda, recoge otros puntos del dominio de la función. Entonces, la función f es continua en x sub 0 que pertenece al dominio de f, en este caso es un punto de acumulación y pertenece también al dominio de f. Entonces podríamos decir que el límite de la función f evaluada en x sub 0 es igual al f de x sub 0. Esto implica los siguientes pasos. Primero, que f de x sub 0 esté definida. Que el límite de la función evaluada la función en x sub 0 exista. Y que el límite de la función evaluada en x sub 0 y el valor de la función evaluado en x sub 0 sean iguales. Esos son los tres pasos que vamos a considerar en toda verificación de la continuidad o búsqueda de la continuidad de una función, ¿no? Puede ser una función totalmente una sola, con una sola expresión, o de repente también una función que está sectorizada, ¿no?, que tiene varias subfunciones a lo largo del dominio. Caso 2, ¿no?, cuando x sub 0 pertenece al dominio, pero no es punto de acumulación. Entonces la función f siempre es continua en el punto x sub 0, ya que estará definida en ese punto. Entonces, a ver, veamos.
Veamos la continuidad, ¿no? Estas cuatro figuras nos van a ilustrar un poco mejor lo que hemos estado leyendo, ¿no? La figura de la izquierda, el límite de la función no existe en x sub 0, ¿no? Cuando evaluamos cuál es el límite de la función en el punto A, en x igual a A, cuando se evalúa aquí en x igual a A, el valor de la función por la derecha y por la izquierda salen diferentes valores, ¿cierto? Pues yo evalúo la función f por la derecha, sale un valor por acá arriba. Si evalúo por la izquierda, sale un valor más abajo. Entonces, los límites, ¿no? Los límites por la derecha y por la izquierda son diferentes, por lo tanto, el límite no existe. No existe el límite. Pero sí existe el FDA, ¿no? El FDA, ahí está la bolita negra. La bolita negra me dice que hay un FDA. Existe un FDA. Pero, ¿no? La bolita negra, el punto negro, ese es el FDA. ¿Ok? Está definida en todo su dominio. Pero el hecho de que el FDA no coincida con el límite de la función, porque el límite de la función evaluada en A no existe, entonces diríamos que no es continuo, ¿no? O sea, no está cumpliéndose esto. Aquí la B no existe. F de x sub 0, sí, está definida. El límite de f en x sub 0 no existe, por lo tanto, la tercera no se cumple. No se cumple ni la segunda, la B, ni la C. ¿Ok? En este otro caso, segundo caso. El límite existe, ¿no? Evaluado en A, el límite de la función por la izquierda y por la derecha dan el mismo valor. Pero la función no está definida en A, porque ustedes ven ahí un huequito en A, ¿sí? La función no está definida. Entonces, wow, el límite existe, existe el límite, pero A no está, la A no se está cumpliendo, f de x sub 0 no está definida. Entonces, también no hay continuidad. Tercer caso, ¿sí? ¿Está definida f de A? Sí está definida, ¿sí? El límite existe, también. El límite por la izquierda y por la derecha es el mismo. El límite existe, el f de A está definido. ¿Ok? A y B se cumplen, pero C no son iguales. No son iguales f de A y el límite. Y el último, ¿sí? Aquí tenemos que el f de A está definido, que el límite de f en x sub 0, en este caso en A, también existe y son iguales. El límite y el valor de la función evaluado en A. Se dice que la función es continua en x igual a, ya que el límite existe y es igual al valor de la función. O sea que recién experimentamos continuidad en este caso, en el caso 4. ¿Sí? ¿Está bien? Por ejemplo acá. Redefinir la función f para que sea continua en x igual a 8. A ver, manos a la obra. ¿Qué se puede hacer acá? ¿Cómo podríamos redefinirlo? ¿No? Cuando evaluamos en 8, ¿sí? Cuando evaluamos en 8, ¿qué tenemos? 0/0, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ahora hay que aplicar los criterios de continuidad, ¿ok? A ver. Sí, a ver, vamos a la obra.
¿Cómo podemos redefinir la función para que sea continua en x igual a 8? A ver, a ver, vamos, ahí está la expresión. ¿Qué podemos decir? ¿Sí? Ya, con su factor racionalizante, ¿no? Paso acá, vemos pues.
Y aquí nos va a quedar 7 menos 9, nos va a quedar menos 2, ¿no? ¿Sí? Bueno, todo esto nos quedará x, ¿sí? Menos 8, ¿no? X menos 8, creo que iría y todo por acá, ¿sí? Sí, y estos factores racionalizantes 1 y 2, ¿sí? Que creo que se les puede, bueno, tendríamos acá, o ya podríamos colocar, ¿no? Una vez, así, digamos, y el límite cuando x tiende a 8, ¿cuál será de todo esto, no? Pues aquí esto se va, era lo que estaba haciendo generando la indeterminación, y tendremos finalmente, a ver, acá nos quedará pues 1 entre, reemplazando acá abajo, a ver, ¿qué tendremos? ¿Qué tendremos con este FR1? 7 más raíz cúbica de 8, ¿sí? Más 3, y el otro es de 8 más 3, y el otro que es aquí, ¿no? Raíz cúbica de 8, finalmente esto cuánto queda. ¿Y qué nos queda? Esto es, ¿qué nos queda acá? 2, 9, 3, más 3 son 6, y acá cada uno que nos queda, 4, ¿no? 4, ya está. Serían 12 por 6, 72, ¿no? Nos queda uno entre 72, ¿es correcto? ¿Sí? Eso nos queda, ya está, nos queda eso. Entonces, ¿qué podemos decir para redefinir la función? ¿Sí? Redefinir la función f para que sea continua en x igual a 8. ¿Sí? ¿Cómo redefinimos? ¿Qué diríamos? Bueno, podremos redefinir así, ¿no? Redefiniendo f se tiene, o se tiene que, diríamos así, pues, ¿no? Que f
de x es esto mismo, 7 más raíz cúbica de x menos 3 entre x menos 8. Esto es para todo x que pertenece a los reales menos para 8, ¿no? Y f de x es 1 entre 72, si x es igual a 8, ¿no? Y con eso ya redefinimos la función. Y con esto tendríamos que, bueno, para cualquier valor de x, tendremos esta expresión, utilizaremos la de arriba, y la de abajo, cuando x sea 8, entonces allí ya tenemos que f de 8 es 1 entre 72, y le sacamos el límite y también va a salir 1 entre 72, o sea, va a coincidir, va a cumplir con lo que hemos estado conversando sobre estos pasos ABC, ¿sí? Donde tiene que estar definida la función en x sub 0, tiene que existir el límite en x sub 0 y que finalmente el límite de f de x sub 0 y el valor de la función en x sub 0 tienen que ser iguales. O sea, cumple, ¿no? Cumpliría con todo esto, ¿no? Cumpliendo con, vamos a ponerle acá, cumpliendo o diríamos, ¿no? A, ¿cuál era? F de x sub 0, en este caso f de 8, vamos a ponerle ya aquí, ¿no? Vamos a ponerle acá f de 8 y está definido, ¿sí? La función en 8 está definida, o está definida, ¿sí? B, el límite cuando x tiende a 8, ¿sí? Existe. Y C, el límite de la función cuando x tiende a 8 es igual al f de 8. Se está cumpliendo con todo eso. Ya lo redefinimos. ¿Ok? Eso es. Ya redefinimos la función. Ahora es una función continua. ¿Ok? Eso. ¿Sí? Entonces, a ver, veamos otro casito. Otro casito, a ver. A ver, veamos otro caso. Tenemos lo siguiente. Sí, es continua f en x igual a 2. Ahora, si f, ¿cómo está definida f? ¿Ok?
Y tenemos esto, ¿no? Ya, así está definida la función. Entonces, ¿sí? Entonces, no es suficiente con decir sí, ¿no? Hay que demostrarlo, ¿no es cierto? Ustedes comprenden eso. Entonces, es lo que hay que hacer. ¿Sí? ¿Qué podemos decir? Básicamente el dominio de la función son todos los reales, ¿no? Son todos los reales. En x menos 2, bueno, acá. ¿Sí? ¿Qué tenemos que demostrar? Sí, tenemos que demostrar esto, el ABC, ¿no? Lo que acabamos pues, de ver, ¿no? Eh, gracias por la aclaración, ¿no? Acá me faltaba el signo. Ya está. ¿Qué tenemos? A ver, la función f, la función f en menos 2 ¿está definida? Sí, sí está definida, ¿no? F en menos 2 está definida y es 12. Y el límite de la función cuando x tiende a menos 2, ¿cuánto es? Sí, entonces acá vemos eso, a ver. A, ¿no? Podríamos decir así. F en menos 2, ¿sí? Es igual a 12. Entonces diremos, está definida. Y está definida. ¿De acuerdo? B, el límite. ¿Cuál es el límite de la función f cuando x tiende a menos 2? Entonces tendremos el límite de esto, ¿sí? El límite de esto y aquí x más 2, ¿no? Entonces, esa suma de cubos podemos descomponerla, ¿no? Diremos, pues, si este será el límite cuando x tiende a menos 2 de x más 2, y aquí será cuadrado menos 2x. ¿Sí? Luego tenemos que límites, ¿cuánto resulta? Aquí en menos 2, que tendríamos 4, 4 y acá también 4, ¿no? Entonces nos queda 12, ¿no? 12. Entonces, el límite existe, ¿no? Por lo tanto, ¿sí? Decimos que existe. Y ahora, bueno, encima, ¿sí? El límite, cuando x tiende a menos 2 de f, es igual al f de menos 2. Por lo tanto, ¿sí? Se verifica, ¿no? Se verifica igualdad. Entonces, ¿qué podemos concluir? Sí, pues es continua. Por lo anterior, podríamos decir, ¿no?
Por lo anterior, f es continua en todo su dominio, ¿no? Bueno, acá f es continua, acá habría que, me olvidé de poner esto, ¿no? El dominio de la función, pues, es todos los reales, ¿no? Todos los. Por lo anterior, f es continua en x menos. Es continuidad en ese punto, ¿no? Hemos analizado en ese punto, ¿no? La continuidad. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ya está. Entonces, a ver, aquí es un trabajo de límite, pues, ¿no? A ver, veamos acá. Tipos de discontinuidad. Tipos de discontinuidad, ¿no? La discontinuidad puede ser de dos tipos: evitable o removible, o sea que lo puedo cambiar, a eso se refiere, y la discontinuidad inevitable o esencial. Entonces, a ver, discontinuidad evitable o removible. Se presenta cuando la función f es discontinua en un punto, x igual a a, pero el límite evaluado de la función evaluada en a existe. Cuando la función es discontinua en un punto, x igual a a, pero el límite existe. Es decir, existe el límite y yo podría, digamos, redefinir la función haciendo que la función sea igual en ese punto, x igual a, sea igual al límite, ya que el límite existe. ¿Ya? Entonces, pero inicialmente la función es discontinua, de repente no está definida, pues allí. Tal vez, ¿no? No esté definida. O tiene otro valor y yo podría redefinir la función. En este caso, se puede redefinir la función para convertirla en continua en x igual a, para ello se iguala. En otro caso, será inevitable o esencial, se presenta cuando la función es discontinua en ese punto x igual a, pero el límite no existe. No es posible obtener un límite en ese punto. Entonces, ahí sí estamos pues complicados, ¿no? Complicados. ¿Ok? Veamos acá unos teoremas, ¿ya? Antes de hacer otro ejercicio. Continuidad en un intervalo. Continuidad en un intervalo. A ver. O veamos esto. Veamos esto de una vez. A ver, por ejemplo, eh, aquí, ¿no? A ver, aplicaciones. ¿Es f de x continua en x igual a 0? ¿Es continua? Si se presenta discontinuidad removible, entonces redefinirla. ¿Ok? Algo como lo que hemos estado mirando, ¿no? Viendo hace unos instantes. Entonces, a ver.
A ver este ejercicio. Sí, analicemos. Esta es una función seccionada para valores de x menores que cero, para cero y para valores positivos de x. ¿Ok? Tenemos allí unas tres expresiones. ¿Sí? Bien, entonces hay que evaluarlo en x. En x0 ya está definido. En x igual a 0, la función es 2. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Nos queda evaluar el límite cuando x tiende a 2. Como es evidente, tendremos que evaluar cuando x tiende a 2 por la izquierda y cuando x tiende a 2 por la derecha. ¿Sí? ¿Está bien? Eso es. A ver, vamos, manos a la obra. A ver, vamos.
Listo. Y ahí vi una respuesta. ¿Qué tenemos? A ver. Eh, hemos hablado de una discontinuidad que puede ser removible y otra que puede ser, no se le dice no removible, pero sí se le dice esencial, ¿no? Esencial, ¿no? ¿Ok? Entonces tenemos una, nos dice, si presenta discontinuidad removible, entonces redefinir. ¿Qué tenemos? Que el, el valor de la función cuando x es 0, ¿no? Cuando x es 0, nos da 2. Entonces está definido, ¿no? Esto está definido. ¿Ya? Estamos analizando solamente en ese punto, en x igual a 0. B. Existe, existe el límite de f cuando x tiende a 0. Esa es la pregunta. ¿Existe el límite de f cuando x tiende a 0? Ya está. Esa es la pregunta, ¿no? Entonces evaluamos. A ver. O sea, acá tendremos así, ¿no? Podríamos decir así, a ver, ¿no? El límite cuando de la función f, en todo caso ya, de frente, ¿no? De x, cuando x tiende, digamos, a 0 por la derecha, de seno de x entre x. ¿Sí? Y tenemos pues que acá esto sale 1, ¿no? Eso lo conocemos, ¿no? Esto sale 1. Y 2 tendremos, y 2, iremos acá 2. Y ahora hay que evaluar el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, ¿no? De x eh, por el seno de 1 sobre x. ¿Ya está? Aquí x tiende a 0, ¿no? No, pero, sándwich, ¿no? Por eso, compañeros, quieren el teorema de triangular o del sándwich. ¿Sí? Entonces acá tendremos que, como toda función seno, ¿no? El seno de 1 sobre x será pues así, ¿no? Entonces, ese es, digamos, esto se cumple, en todo caso, valga la aclaración, digamos así, para todo x que no sea cero, ¿no? Que no sea cero. ¿Ok? Entonces, y además, aquí tenemos que x es menor que cero. Entonces, podríamos decir así, ¿no? A esto lo multiplicamos por x, tendríamos por x y nos va a quedar algo así, ¿no? X, en todo caso acá. Bueno, al final se va a voltear, ¿no? Se voltea acá, algo así, ¿no? Como lo vamos a multiplicar por x, pero x es menor que cero, como es negativo, tendríamos esto mayor o igual que esto y mayor o igual que x, ¿no? Siendo x menor que cero, ¿no? Como es negativo, todo se voltea, pues, ¿no? Entonces, tendremos esto.
¿no? Si le aplicamos pues el límite, cuando x tiende a cero, pues ¿cuánto nos va a salir? Por lo tanto, del sándwich, o también el teorema triangular, ¿no? Así se llama, ¿no? Teorema triangular. Entonces, ¿no? Tendremos eso mismo, ¿no? Sí. Entonces nos queda que esto es cero, pues. Entonces este límite es cero, ¿no? Entonces, sí, pues tenemos acá que esto va a salir igual a cero. Entonces, no existe el límite de la función cuando x tiende a cero. No existe. Entonces, ¿qué pasa cuando no existe, hemos dicho? Wow, ahí sí estamos en complicaciones, ¿no? Porque si no existe, entonces ya no se puede, digamos, redefinir la función, ¿no? Entonces diríamos, definitivamente no es continua, es una discontinuidad inevitable, ¿no? Por lo tanto diremos, acá podríamos decir f no es continua, ¿no? F no es continua en x igual a cero. Tiene discontinuidad inevitable, ¿no? También llamada esencial. Eso tiene, ¿sí? Cuando el límite no existe, tiene discontinuidad inevitable o esencial. Cuando el límite existe, podríamos redefinir la función igualando el f de a con el límite de la función evaluado en a. Pero como aquí no existe el límite, entonces es de este tipo. ¿Sí? Eso es. Eso tenemos, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué podríamos? Otro ejercicio, veamos otro ejercicio. A ver, veamos. Y con respecto, ¿Mm? A ver, veamos otro ejercicio.
Ahora, esta función es... ¿no? A ver, tenemos esto. Analizar la continuidad de la función cuando x sea 0, ¿no? Y si presentara discontinuidad removible, solo removible, la removible implica que el límite en x igual a, cuando x tiende a 0, existe, tiene que existir, ¿no? Si no existe sería inevitable o esencial, tiene que existir, ¿sí? Entonces, si hubiera discontinuidad removible, entonces hay que redefinirla para que sea continua, ¿ok? Aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos x igual a, en x igual a 0 es 2, ¿sí? Si arriba reemplazamos x igual a 0, ¿cuánto nos queda? ¿No? Acá nos quedaría 1 a la e a la 0, ¿no? Que sería 1, abajo que nos quedaría 0, ¿no? 0 al cuadrado, y el seno hiperbólico de 3x sería 0. ¿Qué tendríamos? ¿No? El seno hiperbólico está definido, por ejemplo, si fuera de x, ¿qué tenemos? Así, ¿no? e a la, x, e a la menos x, entre 2, ¿no? Así es, ¿no es cierto? Ya está. Sí, así, ¿no? Entonces aquí tendríamos e a la 0 menos e a la 0, ¿sí? Nos queda 0 también, ¿no? 0 sobre 0. ¿Ok? Sería un indeterminado. Tenemos indeterminado por acá, ¿no? Sería, acá tendríamos 1 y acá era 0 y acá 0, ¿no? A ver, vamos a la obra.
¿Listo? Sí. Uno. Bueno, no sé. A ver, acá se trata de redefinirlo, ¿no? Entonces, los pasos, pues. Acordémonos de los pasos. A ver. A1, ¿no? ¿Cómo le pusimos al anterior? A ver, paso A ya. A, ¿no? A. ¿Qué tenemos? ¿Está definido el f de x en cero? Sí, está definido, ¿no? Está definido y es 2. Entonces acá tendremos f eh, en x igual, vamos a ponerla casi en x igual cero es 2. Existe, está definido, ¿no? B, ¿qué podemos decir B? Ahora, ¿cuál es el límite? El límite de la función f cuando x tiende a cero. ¿Sí? Esto. Ahora, ¿cuál es el valor? Bueno, aquí tenemos, como habíamos visto, cuando reemplazamos, nos salía por acá 2 más cero, ¿no? Entre 2, acá nos quedaba uno, ¿cierto? Acá nos quedaba uno y luego acá 0 sobre cero, ¿no? O sea, acá era indeterminado, ¿no? A la indeterminado, a la indeterminado. Wow, ya. Entonces, tenemos que levantar la indeterminación, pues. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? A ver, acá tendremos así. ¿Qué podríamos decir? A ver, podemos aprovechar, creo, acá el espacio. Entonces, podríamos decir así. Límite. Tiene cero de. Acá tendríamos uno más x medios, ¿no? Uno más x medios. Bueno, acá nos ha salido un 1 al algo. Ese tiene una forma, ¿no? Cuando tenemos así potencias, podríamos, claro, ¿no? Ya como que la forma nos dice de repente la solución está en lo que habíamos hecho el otro día, ¿no? Acá tendríamos este x medios, acá sería que x tienda a cero, es como que x medios tienda a cero, pues, ¿no? Entonces aquí tendríamos al revés, ¿no? Uno más, acá era x a la uno sobre x, ¿no? Acá será pues a la x medios al revés, ¿no? Uno sobre x medios, o sea, dos x, ¿no? Entonces, como le estoy agregando esto, obviamente tengo que ponerle acá, ¿no? El inverso por todo lo anterior, por todo lo que hay como exponente. Y a la 3x seno hiperbólico de 3x y por aquí entre x, uy, entre x cuadrado, ¿no? Ya está, ya está. Listo. Entonces ya sabemos que esto es E. Esto de acá, ya sabemos que esto de acá es E, ¿cierto? Esto es E. Entonces nos falta ahora el límite de acá, ¿cierto? Este límite es el que nos falta, ¿no? Entonces aquí, bueno, habrá pues que trabajarlo, ¿no? Ya sabemos que esto es, aquí podríamos ponerle, este es igual a E, y acá este límite, pues, ¿no? El límite, ¿sí? Cuando x tiende a cero, de todo esto de acá, ¿no? Entonces aquí tenemos eh, el x y abajo x cuadrado,
Eso bueno, aquí se puede factorizar, nos quedará pues 2x abajo, ¿no? 2x, y por acá tendremos así, y a la 3x, y como habíamos hablado del seno, el seno que es e a la 3x menos e a la menos 3x entre 2, ¿no? Entre 2, pero también acá había 2x, será pues, aquí le voy a poner así ya para recordarlo, 2x y acá 2, ¿ok? Ya sería 4x, ¿está bien? Ya está. Entonces, aquí vamos a tener esto que nos va a dar e a la 9x menos 1, ¿no? Entre, perdón, 9x hasta la 6x menos 1 y abajo 4x, ¿no? Entonces tendríamos así, digamos así, y por acá el límite cuando x tiende a 0 de, acá sería e 6x menos 1 entre 4x, ¿cierto? Y eso también se parecía a una expresión que calculamos, ¿se acuerdan? El límite cuando x tiende a 0 de a a la x menos 1 sobre x, ¿se acuerdan? Habíamos calculado esto, ¿no? Cuando x tiende a 0 de a la x menos 1 entre x, que salió el n de a. ¿Se acuerdan? Ya está. Hay que acordarse de eso. Si no, tienen que calcular todo de nuevo. Entonces, aquí tendríamos eso. ¿Sí? Entonces aquí nos quedará pues esto mismo, ¿no? Y, y esto era, digamos que, ¿sí? Era como el a la x, y esto nos va a quedar pues, le sacamos digamos que en lugar del 4 le ponemos un 6, ¿y en qué nos va a quedar esto? Nos va a quedar, sí, ¿no? Digamos que en lugar de este 4, acá le ponemos un 6, sacamos el 4, le ponemos un 6, algo así, ¿sí? Y podríamos, ¿qué nos quedaría? ¿Sí? ¿Recuerdan cuando hicimos eso? Aquí el ln eh, de A, entonces acá nos va a quedar y a la un cuarto del ln, ¿sí? Donde, digamos, nuestra variable puede ser cuando x tiende a 0, 6x tiende a 0, ¿no? 6x tiende a 0, ¿no? Este sería, acá también le pondríamos 6. ¿Cuánto nos quedaría? Ln ¿de cuánto? En todo caso, A vendría a ser, podríamos hacer así, que A sea E a la 6. Entonces aquí tendríamos A a la X menos 1 entre X. Ese sería nuestro A. Entonces nos va a quedar ln de A, ¿cierto? El ln sacamos el 4 y nos va a quedar así, ¿sí? El ln de A, donde A es E a la 6. ¿De acuerdo? Eso es, ¿no? Recordando, recordar, a ver, vamos a poner el recordatorio, ¿no? El límite cuando x tiende a 0 de a la x menos 1 entre x es ln de a. Entonces, este a ahora es e a la 6, ¿no? E a la 6 a la x. Entonces sale 6x, ¿sí? Entonces saco el 4, que hago un cuarto, y aquí va a quedar el límite nada más, va a ser ln
e a la 6. ¿Ok? Lo cual significa que esto es e a la 6/4, o sea, digamos, e a la 3 media. Eso, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué podemos decir del límite? Que el límite existe, ¿no? A, existe la función en x igual a 0 y es igual a 2. Por lo tanto, acá diríamos, por lo tanto, el límite existe, ¿no? El límite cuando x tiende a 0 de f existe. Sí existe. ¿Ya está? ¿No? Ya tenemos acá 1, existe. Este también existe. Entonces, pero, ojo, pero no son iguales, ¿no? No son iguales. Entonces, ya que el límite existe, podemos decir así, ya que el límite de f en x, cuando x tiende a 0, existe, ya que el límite de f en x, cuando x tiende a 0 existe, entonces tiene discontinuidad removible. Discontinuidad removible. O sea, se puede remover de como está, ¿no? Removible, ¿no? Eso significa que se puede redefinir. Se le puede redefinir como si. Entonces sería algo muy parecido a lo anterior, ¿sí? Donde diríamos, ¿no? F de x va a ser igual a todo lo anterior. Acá, ¿no? 2 más x entre x y a la 3x seno hiperbólico de 3x entre x cuadrado. Esto es para x diferente de 0. Y en el otro caso sería, ya no va a ser 2, ya no va a ser 2, porque así con f de 0 igual a 2 es discontinua, pues, es discontinua. Entonces ahora yo voy a decir acá igual a, con e a la 3 medios para x igual a 0. Y con eso ya redefiní la función y ahora sí es continua. Ahora sí. ¿Ok? Así quedaría. ¿Sí? ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Ya está. Eso es. Ahora veamos. Todo esto ha sido continuidad pues en un punto, ¿no? En un punto. Hemos analizado acá, por ejemplo, en x igual 0, ¿no? El anterior, ¿dónde fue? También en 0. Por ahí hubo en x menos 2, ¿no? Por aquí redefinimos en x igual a 8. Ya está. Entonces, sigamos con la parte conceptual. A ver.
Ya está. Entonces ahora tenemos unos teoremitas. A ver, continuidad en un intervalo. ¿Qué nos dice? F de X es continua en un intervalo, ya no en un punto nada más, sino en un intervalo, si es continua en todo número del intervalo. En el extremo del intervalo se entiende por continuidad cuando es continua por la derecha o por la izquierda respectivamente. ¿Ok? Cuando estamos hablando de un extremo, entonces, por ejemplo, como en la figura, en A o en B tendremos que analizar pues por la continuidad por la izquierda y en A por la derecha, porque es como está definida, ¿no? Según la gráfica. ¿Ok? Eso es para extremos. En el resto del dominio tendremos que ver, para que sea continua en todo el intervalo, es que es continua en cada valor del dominio, ¿no? De X, para cada número del intervalo. Esa es continuidad en un intervalo. Ahora, teorema del valor intermedio. Si f, que es con una función continua, ¿no? Con dominio en A, en el intervalo A, B, y rango en todos los reales, entonces nos dice si K, que pertenece a los reales, y K se encuentra entre f de A y f de B, siendo f de A y f de B diferentes, entonces existe un x sub 0 que pertenecerá al dominio de esta función, o en todo caso entre A y B, tal que no se consideran los extremos, ¿ok? Tal que este f de x sub 0 sea igual a k. O sea, va a haber un valor k entre f de A y f de B, mayor que f de A, menor que f de B, tal que, ¿sí? Tal que existe un x sub 0 donde f de x sub 0 va a ser igual a k, ¿no? Siendo este x sub 0 un valor entre A y B. Ese es el teorema del valor intermedio. No es el medio, sino intermedio. Es un valor entre A y B, ¿no? X sub 0 que nos va a otorgar un f de x sub 0 igual a k, ¿no? Digamos eh, como que nos está refiriendo eh, a una función que es toda ascendente o toda descendente, ¿no? Porque imagínense que aquí esta función baje, ¿no? Baje por debajo de A, después de A, a la derecha, baje por debajo de A, y luego suba. Entonces, como que pueden haber valores de K que son, dice acá, mayor que f de A y menor que f de B, pero si esto fuera así, si aquí bajara, porque podría ser, ¿no? Que baje, etcétera, entonces, claro, ya no sería una función inyectiva, ¿no? Ya no sería una función inyectiva. Como aquí, como que estamos, este valor intermedio encaja bien en funciones que son todas ascendentes o todas descendentes. Así. Bueno, por acá Bolzano, ¿no? ¿Cómo se viene el teorema de Bolzano? Un poquito, ¿no? Bolzano, miren, ¿en qué año? Matemático, lógico, filósofo, teólogo. ¿Sí? Se le conoce por el teorema de Bolzano, que es el que vamos a comentar, y por el teorema de Bolzano y Weierstrass, ¿no? Que esbozó como lema de otro trabajo en 1817. En su filosofía, Bolzano criticó el idealismo de Hegel y Kant, afirmando que los números, las ideas y las verdades existen de modo independiente a las personas que los piensan.
Ajá. Son filósofos, pues, ¿no? Usted sabe, la filosofía tiene sus entredichos. Bien, entonces, teorema de Bolzano. Tiene que ver con o sea, es el teorema del cero, ¿no? El teorema de Bolzano. ¿Qué nos dice este teorema? A ver, teorema del cero. Sea f una función continua definida entre A y B, ¿sí? Definida entre A y B. Dominio entre A y B y rango los reales. Entonces, nos dice, si f de A por f de B es menor que cero, entonces existirá un x sub 0 que pertenece al intervalo entre A y B, donde el f de x sub 0 es cero. O sea, va a haber un valor de x sub 0 donde la función pues corta al eje x, ¿no? Eso es lo que nos dice. Eso es lo que nos dice. ¿Ok? Eso es importante para, por ejemplo, por las raíces, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Nos permite graficar funciones continuas como curvas de trazo continuo. Permite reconocer gráficas continuas y no continuas. Permite reconocer gráficas continuas y no continuas. También permite decir si ciertas ecuaciones, ¿sí? Justo sobre el eje X, donde y es igual a f es una función continua, una función continua tiene raíces, ¿no? En una función continua tiene raíces. ¿Sí? Esto es, ¿no? Entonces por acá, como se ve en esta gráfica, así a mano, en esta gráfica habrá pues un valor C entre A y B, donde el f de C es igual a cero, es una raíz, ¿no? ¿Ok? Acá, por ejemplo, ¿no? A ver, cumple el teorema del cero en la gráfica de aquí, de la derecha, ¿sí? Podría haber un valor, digamos, podría haber un valor x sub 0 que está entre A y B, de tal manera que nos dice el f de x sub 0 nos dé 0, cumple. ¿Qué tenemos acá? A ver, f con dominio en A y B, ahí está. ¿No? Acá hay un salto, ¿no? Acá hay un salto, digamos, un salto vertical, ¿ok? F de A y f de B menor que 0. Ah, ya tenemos, sí, pues f de A, acá está, por debajo del eje X, y f de B por encima. Similar a todo lo anterior, ¿ok? Entonces existirá un X sub 0 entre A y B, ya, entre A y B, tal que f de X sub 0 sea igual a 0, ¿ok? Donde un valor entre A y B donde el f de X sub 0 sea igual a 0. Bueno, aquí no lo vamos a encontrar, ¿no? En este gráfico, ese X sub 0 no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque esta función es continua, no es continua. Sí está definida en todos los puntos entre A y B, pero no es continua. Y aquí nos dice que el teorema del cero, que f sea una función continua. Entonces, la de la izquierda, es continua, pero la otra no. Pese a que está definida, ¿no? Acá está definida en este punto, también en el otro, pero el límite, digamos, en este punto C, ¿no? Llamémosle también C, en este punto C, el límite por la derecha y por la izquierda es diferente. Entonces no existe continuidad. No hay continuidad en este punto, acá. No hay continuidad. Por eso, dice, sea f una función continua, ¿no? Allí ya nos puso digamos, la condición. Como esta no es continua, entonces no cumple, pues, con el teorema del cero. Para que cumpla el teorema del cero, primera condición, que sea continua. Ya, si es continuo, entonces debe haber, si se cumple siendo continua, que f de A y f de B es menor que cero, porque imagínense que
entre A y B la función esté por encima del eje X, por encima, muy por encima, o muy por debajo. Entonces no va a poder ser que FA por F de B sea menor que 0. No se va a dar. Porque está muy por encima o muy por debajo. El producto va a salir positivo, mayor que 0, en ambos casos. Acá nos dice que tiene que salir menor que 0. Recién cuando se cumpla esto, es que efectivamente, siendo continua y siendo este producto menor que 0, es que de hecho que va a existir un X sub 0 entre A y B, en donde el f de X sub 0 sea igual a 0, es decir, corta al eje X. ¿Sí? ¿Es claro? Ya tiene sus... para entenderlo hay que ir despacio, no muy acelerado, y pensando y leyendo bien, pues, ¿no? Leyendo. Si ustedes están con mucha prisa, de repente no leen bien, pues ahí entran a una contradicción, ¿no? Teorema del valor extremo o teorema del máximo y mínimo, ¿no? De Karl Weierstrass. Entonces, a ver, si f es una función continua, si f es una función continua en A, entre A y B, ¿no? Una función continua, por ejemplo, esta es una función continua, ¿no? Se verifica que existen x1 y x2 entre A y B, hay dos valores entre A y B, en los cuales f toma un valor máximo y un valor mínimo, ¿no? Habrá un valor máximo y un valor mínimo. Teorema del valor extremo o teorema del máximo y mínimo, ¿no? Entonces, f es continuo entre A y B, existirán unos valores x1 y x2 entre en este intervalo A, B, en donde f toma un valor máximo y un valor mínimo. Bueno, aquí tiene esta forma, ¿no? Pero podría ser de repente así como un paraguas también, ¿no? Así, paraguas, medio curvo, ¿no? Así, nada más. También habrá un máximo y habrá un mínimo, ¿ok? Un mínimo puede ser uno de sus extremos. No siempre un mínimo es una curvita, ¿no? Acá podríamos tener un máximo, un máximo y un mínimo relativo también, ¿no? En tal intervalo, ¿ok? Eso, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un máximo, acá donde da la vuelta, dio la vuelta y todavía baja un poco, ¿no? Y tenemos un máximo. Y por acá donde dio la vuelta abajo en el valle, ¿no? Acá es el pico, acá es el valle, ¿no? El mínimo. Pero si yo les pido analizar entre cuál es el máximo y el mínimo entre A y X1, entre A y X1, ¿cuál será el máximo? Ah, ya, es en este intervalo de A a X hasta X1, el máximo será acá, pues, ¿no? Este pico donde está la manito, ese será el máximo. Ese es un máximo relativo. Y el mínimo será acá, en el extremo, justo donde está por dar la vuelta, ¿no? El mínimo. Yo les podría decir, a ver, analicemos entre este punto, justo acá donde la función corta al eje X, entre este punto y B. Entre este punto y B. ¿Cuál es el máximo? Ah, ustedes me dirán, el máximo es M acá arriba, y el mínimo no es este, el mínimo va a ser este punto donde la línea de la función corta al eje X. Ese extremo va a ser el mínimo. ¿Ok? Eso. A ver, acá tenemos una aplicación, ¿no? A ver, ese ejercicio, ya tenemos un pequeño ejercicio. A ver, veamos esto.
Sí, ahí sí, x igual a, y también para x igual a 3, ¿no? Tenemos el dominio de esa subfunción, ¿no? De esa sección en todo caso, ¿sí? De -3 hasta acá, de -3 hasta 0, entonces aquí tenemos los valores, es pi en -3 y es pi también en 0, ¿no? Y por este lado hasta 2, sin embargo, también, dado lo que nos ha presentado, también está, aunque no está definido de 2 a 3, sí lo está en 3, ¿no? En 3 también es pi, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Tendríamos todo esto, ¿no? A ver, ahora habría que trabajar con esta expresión de máximos enteros, ¿no? Para poder, digamos, presentar una gráfica, ¿no? Aunque aquí no se habla de gráfica, es interesante pues poderlo graficar, ¿no? ¿Qué tendremos? A ver, ¿sí? A ver, ahí se los dejo como tareita, ¿sí? Muy bien. Tenemos que, eh, quiero avanzar, quiero hacer una clase más. Tenemos que, hemos, digamos, el día lunes no ha habido clases, ¿no? Por un tema ahí de gobierno, etcétera. Bueno, ¿qué más es lo que digamos, en este caso nos atrasa un poquito, ¿no? Pero bueno, este, necesito tener una sesión con ustedes, ¿sí? ¿Cuándo podemos tener una sesión de recuperación? ¿Cuándo nos hemos reunido? ¿En qué día? ¿Se acuerdan? Que fue una sesión de recuperación. ¿Cuándo nos podemos reunir? Profesor, Diga, escucho. puede ser el lunes de la próxima semana. Ah, su macho, el lunes. ¿Cuántas clases vamos a tener el lunes? ¿3? No mucho ya. Mejor si es mejor si es antes. A ver, el día, si no puede ser Profesor, el día, puede ser el sábado en la mañana. ya, puede ser el sábado a las 9. Sí, profesor. Ya, por mí está bien, ¿no? El sábado a las 9, ¿ok? Ya, el sábado a las 9 de la mañana nos reunimos, porque yo tengo otra clase. Profesor,